Estamos ya aquí en El Comercio TV con mucha más información, así que les damos la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que se unen a nuestra señal. Es día lunes, un abrazo grande, hay que comenzar la semana positivamente, tendremos un día entre nublado y soleado y temperaturas altas y probabilidades de lluvia, pero para la tarde, mi querida. Bueno, entonces usted ya sabe, tiene que salir con un buen paraguas de su casita y con una buena chompa, porque si no le agarra la lluvia. Bueno, fin de semana ya tuvimos un poquito de lluvia. Claro. Y fuerte, Sí, fuerte, por lo menos nos refrescó luego que la semana estuvo, pero caliente, ¿no? hirviente. Sobre todo en la mañana hasta las 3 de la tarde era realmente un sol muy fuerte. Muy caliente. El tráfico en día lunes, usted puede verificarlo en pantalla, lo estamos viendo. Este es el Trébol, de ahí vamos a partir el día de hoy. Ahí estamos viendo las vías que conducen a la Simón Bolívar, que es esta, y hacia el Trébol también, miren, de la Simón Bolívar. Esta conduce hacia el sur de la ciudad, hacia el norte y también hacia Los Chillos. Hay tráfico por partes en la subida hacia el redondel de la Toledo. Ahí encontramos ya mucho tráfico. Este redondel que está cerca del Rumiñahui, del Coliseo Rumiñahui, nos lleva hacia la Patria, 12 de octubre, cerca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ahí vemos que el tráfico está pues haciendo presa de todos los que están conduciendo en este día lunes. Mucho tráfico en el centro norte de Quito, en la 10 de agosto, yendo de norte a sur, vamos a encontrar mucho tráfico. Si subimos un poco más, la avenida América también tiene condiciones de tráfico fuerte, y la avenida Occidental, donde a la altura de la avenida Universitaria el tráfico está un tanto detenido. No así en el resto de etapas de esta vía, donde hay tráfico, pero de cualquier manera se va moviendo, trancón, pero se va moviendo. Donde el tráfico también se dificulta, a la altura de la Florida, el tráfico de la Occidental de la Florida, la Mezcal Sucre, también se atranca. Vías que están con mucho tráfico a esta hora: la 6 de diciembre, intersección con el Inca, tiene mucho tráfico. Miren ustedes, hacia el Eloy Alfaro, redondel de Zambisa, Simón Bolívar, el tráfico está complicadito. Y si vamos un poco más al norte, vamos a poder divisar las vías en las cuales el distrito metropolitano muy al norte tiene tráfico. Es esta, la Manuel Córdoba Galarza, intersección con la Simón Bolívar, donde también a esta hora el tráfico está siendo presa de los moradores de este distrito de nuestra ciudad. Entre las Violetas también mucho tráfico. En general, lunes de tráfico, mi querida Ali. Bueno, igual hay que tomar las vías alternas, entonces evitar ir por las principales, porque lo general son las que más congestionadas están. Y día lunes siempre hay más tráfico, así que salir a tiempo de su casita. Bueno, vamos a empezar con la información. Les contamos que Dilsa Muñoz, David Hacho y Wilman Terán son los jueces que deberán resolver un pedido de recusación interpuesto por la defensa del expresidente Rafael Correa en contra de los jueces que actuarán en el juicio del caso Sobornos 2012-2016. Con esto, la reinstalación de la audiencia de juicio por cohecho se podría postergar nuevamente. Con un pedido de recusación, Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, al parecer quiere que el próximo lunes no se reinstale el juzgamiento contra su defendido y 20 personas más por el caso Sobornos 2012-2016. Habiendo recursos pendientes, sin haberse resuelto ni siquiera el recurso de apelación presentado por el exasambleísta Cristian Viteri, y además por descarte, porque no hubo tal sorteo, se cogió a los 3 jueces prácticamente diciendo que todos los demás habían participado en alguna fase del proceso, ya sea en apelación de prisión preventiva, ya sea en cualquier otra diligencia. Por descarte, dijeron ellos, resolvieron que ellos eran los 3 jueces y el sorteo se remitió exclusivamente a establecer quién era el presidente del tribunal. Con esto, Jarrín pone en tela de duda la legitimidad de los jueces Iván Saquicela, Iván León y Marco Rodríguez. La ley es clarísima, la competencia queda suspendida mientras están pendientes recursos. ¿Cómo es posible que el tribunal haya señalado día y hora, estando con las competencias suspendidas? Eso me genera a mí la absoluta certeza de que existe un interés personal de parte de los miembros del tribunal en impulsar este proceso a empujones prácticamente, pese a cualquier alegación, pese a cualquier norma. Íñigo Salvador, procurador general del Estado, habla de dilatación judicial con la intención de ganar tiempo. Suponemos que el objetivo sería evitar que el
proceso termine con sentencia antes de la inscripción de las candidaturas. Ya sabemos que eso es a lo que están apuntando. Por cohecho son procesados Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, entre otros funcionarios, además de personas naturales, por el manejo de coimas para campañas del correísmo a cambio de contratos con el Estado, lo que superaría los 7 millones de dólares. En las más altas esferas del gobierno del expresidente Rafael Correa se tramó un esquema de corrupción sumamente sofisticado. Al mediodía de este viernes, mediante sorteo, se designó a los jueces David Hacho, Dilsa Muñoz y Wilman Terán para que resuelvan la recusación. Todos pendientes este día lunes, para cuando fue convocada la audiencia de juzgamiento, para ver si esta se vuelve a postergar, informó Héctor Romero. 7 de la mañana, 5 minutos. A pesar de haber gobernado el Ecuador por 13 años consecutivamente, Alianza País atraviesa uno de los momentos más críticos cuando su bancada legislativa pierde fuerza y las amenazas de deserciones se incrementan. A continuación, vamos a analizar la situación del partido oficialista. Veamos. El movimiento que irrumpió en 2006 en la escena política ecuatoriana como una alternativa nueva y revolucionaria se ve opacada ahora. En sus mejores años, Alianza País controló todos los poderes del Estado, desde la presidencia hasta los gobiernos locales. ¿Qué pasó después? El panorama político cambió y la fuerza de país se debilitó al romperse entre el correísmo y el morenismo. Sin un liderazgo centralizado, personalista, sin bonanza económica, es muy difícil que una organización no implosione como está implosionando. La fractura con el correísmo le costó al oficialismo 29 curules de los 74 conseguidos para la Asamblea en 2017. Ahora, esos escaños que le quedan están en duda. El factor electoral sería uno de los condicionantes para este quiebre. Como ya se ha posicionado en la opinión pública y especialmente en los asambleístas, la idea de que tienen que arrimarse al partido político que les ofrezca más beneficios electorales, entonces parece que no les representa un gran beneficio arrimarse al partido político del gobierno, aún perteneciendo a la bancada oficialista. Y es que parecería que en la toma de decisiones políticas, ni siquiera la ideología y las convicciones son relevantes. Alianza País nunca fue un partido político en el sentido ideológico, programático o militante, siempre fue un vehículo electoral que conseguía ganar elecciones consecutivas. En la Asamblea hay quienes aún mantienen esperanza de unidad y algún cambio que fortalezca al partido. Yo pienso que hay que hacer una reestructuración total en función de dar una nueva generación al Ecuador en lo que representa Alianza País. Yo nací en este movimiento por una convicción real de que sí, vamos a trabajar por la gente que más necesita. Eso a mí me mueve y por eso estoy aquí. Alianza País celebrará su convención anual el próximo 29 de febrero. Antes de esa fecha, algunos legisladores podrían ya haber tomado una decisión, informó Carolina Basante. Y el Ministerio de Finanzas garantiza los recursos para el normal desarrollo de las elecciones de 2021. Sin embargo, desde el CNE se reiteró que existe un riesgo si no se asigna el presupuesto para mantener al personal necesario para la organización de los comicios. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, ya había denunciado el pasado jueves que desde el Ministerio de Finanzas estaría afectando al Consejo Nacional Electoral y que esto podría poner en riesgo los comicios de 2021. La función electoral está siendo afectada gravemente respecto al pago a los empleados a nivel nacional y a la exigencia de funcionarios de rango menor para que se desvincule a más de 120 personas y ajustar el presupuesto del funcionamiento ordinario del Consejo Nacional Electoral. Sobre el tema, el Ministerio de Finanzas informó que desde el Gobierno Nacional se garantizará los recursos para el normal desarrollo del proceso electoral que iniciará en el segundo semestre de 2020, por lo que también se señala las elecciones no estarían en riesgo, pero Atamaín no lo cree así. Y yo quiero hacer énfasis, en este momento el personal del Consejo Nacional Electoral se encuentra impagos por el condicionamiento que si no se desvinculan a las 120 personas, no nos transferirán esos recursos que por derecho de ley les corresponde pagar a los funcionarios. Eso es poner en riesgo y afectar el trabajo de una institución seria como es el Consejo Nacional Electoral. Todo parte por ahí, pues en el mismo comunicado se informa que desde el Gobierno Nacional se continuará con el ordenamiento de las finanzas públicas, optimizando el presupuesto de todas las instituciones, incluso las del Consejo Nacional Electoral. Y nos mantenemos en la posición firme de que desvincular a más personal
que necesitamos para preparar las elecciones del 2021 sí pone en riesgo las elecciones. A Tamaínd no le resulta complicado destinar mayor presupuesto para contratos ocasionales. Esto una vez indicó que desde el Ministerio de Finanzas no se había realizado un estudio técnico. Para el año 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas asignó en el grupo 51, que son contratos ocasionales, la cantidad de $7.653.615, cuando el requerido era de $9.248.901. Y si bien aquí existe un déficit, en cambio asegura que rubros que no necesita el Consejo Nacional Electoral le fueron otorgados. Asigna para horas extras la cantidad de $914.758, mismos que el CNE no necesita. En el mismo grupo se habría asignado para remuneraciones de personal con nombramiento un excedente de más de $500,000. Con esos datos, lo que le pedimos es que los valores de horas extras y de remuneraciones que están de más se transfieran al rubro de contrataciones ocasionales para no tener que desvincular 120 personas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral aclaró que no se está pidiendo un incremento de trabajadores, sino evitar el despido de personal técnico y operativo que, de ser desvinculado, aseguró, podría poner en riesgo las elecciones presidenciales. Informó Javier Rosero. Vamos a invitarles a las 7:30 de la mañana a nuestro segmento del invitado, pues junto a Miguel Rivadeneira se va a analizar algo realmente importante con Guillermo Rodríguez, subsecretario de Orden Público, quien con él charlará sobre el control de combustibles en la frontera norte. Les invitamos, 7:30 de la mañana. Nos vamos a un corte. Al retornar les contamos que el Ministerio de Salud Pública confirmó la muerte del ciudadano chino que en un inicio fue sospechoso de contraer el coronavirus. Sin embargo, se confirmó que el extranjero no está contagiado. Y regresamos con esta información y más. El Ministerio de Salud Pública confirmó la muerte del ciudadano chino que en un inicio fue sospechoso de contraer coronavirus. Estudios internacionales descartaron que este ciudadano extranjero estuviera contagiado de este virus. Veamos. El ciudadano chino de 49 años, quien se encontraba internado en una casa de salud en Quito desde el 23 de enero, falleció la noche del viernes a causa de una hemorragia cerebral. El ciudadano extranjero, que en vida fue sometido a exámenes internacionales, no presentaba coronavirus, sino un cuadro de hepatitis B y neumonía, según lo señaló el Ministerio de Salud. Hasta el momento está descartado que el coronavirus haya ingresado al Ecuador. Tras el deceso, la Cancillería del Ecuador canaliza la repatriación del cuerpo con la Embajada China. Ante la alerta mundial por el coronavirus, el canciller José Valencia indicó que el gobierno mantiene constante comunicación con los estudiantes ecuatorianos que se encuentran en Wuhan, ciudad donde nació el coronavirus. Tenemos correos electrónicos a su disposición, una línea telefónica abierta las 24 horas al día para atender cualquier situación o requerimiento de ellos. Valencia señaló que algunos estudiantes que se encuentran en dicha ciudad no quieren retornar al Ecuador. Algunos no quieren salir, quieren permanecer en la cuarentena, que es lo que recomiendan las autoridades chinas como la mejor medida para preservar su salud. Sin embargo, para quienes quieren volver, el gobierno asegura que está dispuesto a ayudarlos. El Estado ecuatoriano no va a escatimar ningún medio para traer a los estudiantes que quieran volver acá al Ecuador. Por otro lado, para finales de marzo, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, mantendrá su viaje a China para tratar asuntos bilaterales. Su decisión ha sido respaldada por la Cancillería, aunque el funcionario deberá someterse a protocolos internacionales para precautelar su salud. Ningún ecuatoriano está sobre la ley, ningún ecuatoriano está sobre los protocolos. Si hay un protocolo que se debe aplicar, estoy seguro que el señor vicepresidente de la República va a ser el primero en hacerlo. Informó Valeria Navarro. Y el presidente Lenín Moreno, junto a un equipo de ministros, partirá a Estados Unidos este martes para mantener una reunión con su par estadounidense Donald Trump. La agenda bilateral estará fundamentalmente marcada por temas comerciales.
Expectativa ante el encuentro que mantendrá el presidente de la República, Lenín Moreno, y su par estadounidense, Donald Trump, este miércoles 12 de febrero en Estados Unidos. La visita a la Casa Blanca por parte de un mandatario ecuatoriano se da luego de un poco más de 15 años. Los representantes de cada país cumplirán con una agenda bilateral en la que Ecuador busca estrategias comerciales. El Ecuador tiene planteamientos muy específicos, por ejemplo, en temas de acceso al mercado, en temas de promoción de inversiones. Estados Unidos es un importante socio comercial para el país. En la visita, el gobierno de Lenín Moreno buscará promover la exportación de nuevos productos como atún, pitahaya, alcachofas, chocolates y rosas. Por lo pronto, esos son, digamos, los más estratégicamente necesarios de alentar a que su acceso al mercado norteamericano se realice en condiciones iguales a otros países eventualmente. Los sectores exportadores ecuatorianos consideran necesarios los acuerdos a alcanzarse entre ambos países. En el caso nuestro estamos buscándolo desde hace mucho tiempo, el acceso libre a Estados Unidos, pues ese arancel nos castiga mucho en el precio. El canciller ecuatoriano José Valencia señaló otros aspectos de importancia planteados en la agenda. A Ecuador le interesa mucho el tema de, por ejemplo, combate a la corrupción, por ejemplo, control de lavado de activos, también la lucha contra el narcotráfico. La comitiva que acompañará al presidente Lenín Moreno en este encuentro está conformada por el canciller, el secretario de Presidencia, los ministros de Economía, Defensa, Gobierno, Comercio y Agricultura. La delegación ecuatoriana partirá rumbo a Estados Unidos este martes y permanecerá hasta el viernes. Los delegados también mantendrán encuentros con representantes del Banco Mundial, el Senado de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. Informó Valeria Navarro. Hacemos una pausa y al retornar, 7:24 de la mañana, los extranjeros identificados con irregularidades en los controles migratorios solamente podrán recibir sanciones administrativas. Además, les contamos que la vía Guayaquil-Salinas cuenta con el 100% de conectividad telefónica. Además, las autoridades informaron que se espera en los próximos meses ampliar la conectividad de datos. Ya regresamos con esta información y mucho más acá en El Comercio TV. Continuamos con más información. Los extranjeros identificados como irregulares en los controles migratorios solamente podrán recibir una sanción administrativa de acuerdo a lo establecido en la Ley de Movilidad vigente. La deportación es una opción poco viable. En los 7 días que llevan los controles migratorios de la ciudad de Quito se han entregado 6 notificaciones a los extranjeros que no tenían documentos en regla. Hay dos tipos de notificaciones, la notificación de que se regularicen para las personas que todavía tienen esa potestad de hacerlo, o la notificación de salida del país, y también se han implementado algunos formularios de multas. Todas las sanciones son sanciones administrativas, que son las que en este momento permite la ley. Son faltas administrativas, son faltas que tienen que ver con permisos migratorios. No acatar la salida voluntaria del país inicia el trámite de deportación, que realmente es complicado y a la larga nunca se efectúa, porque los ciudadanos notificados no aparecen en las audiencias. Porque si no tenemos físicamente a los ciudadanos, básicamente es infructuoso o no se va a poder realizar una deportación, porque luego de la notificación tienen que ser notificados respecto del sumario que se abre para su deportación. Y es así que al momento la sanción más drástica para los extranjeros en situación irregular es una multa de $400. Por ello, las autoridades urgen a la Asamblea reformar la Ley de Movilidad para actuar de manera más eficaz. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo básicamente es potencializar o reforzar la capacidad de hacer control migratorio. Los controles migratorios continuarán. Esto mientras en la legislatura se prepara el informe para primer debate de las reformas a la ley que tanto exige el Ejecutivo, informó Carolina Basante. Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV. Este lunes 10 de febrero, un feliz lunes, feliz inicio de semana. También a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Este lunes vamos a hablar con el subsecretario de Orden Público del Ministerio de Gobierno, Guillermo Rodríguez, a quien le damos la bienvenida,
Para hablar de temas de interés, uno de ellos, ¿cómo se controla el contrabando de combustibles en la frontera norte, que ha sido muy difícil, muy recurrente, más aún cuando hay una diferencia de precio de los derivados del petróleo? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cuáles son los resultados concretos, los aspectos más relevantes? Buen día. Bueno, Miguel, buenos días. Primero, gracias por la invitación. Fundamental es comunicar a la ciudadanía que para este delito de contrabando, que es dinámico, multicausal, también existe, que es estructurado y lo trabajan organizadamente ciertas estructuras criminales. También el país tiene una estructura como tal para combatir. Y en esa línea, si bien la Secretaría, el Servicio Nacional de Aduanas trabaja en controles en zonas primarias y secundarias, también esta estructura institucional ha permitido tener el soporte de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Dentro de eso, a través de Policía Nacional, tenemos el componente preventivo y el componente también investigativo. Dentro del componente investigativo tenemos la activación de la Unidad de Delitos Aduaneros y Financieros. Y ahí nosotros, y particularmente en el tema del combustible, es bueno también sociabilizar que desde el Gobierno Nacional se estructuró una mesa técnica consciente que, y sobre los datos, que cerca de 2.300 millones de dólares son destinados anualmente para el subsidio de combustible. Es decir, de ahí tenemos aproximadamente un 42% que es para diésel, un 28% que es para gas, esto es cerca de 652 millones de dólares, y un 16% para gasolina, 369 millones de dólares. Ahí, ¿qué estamos haciendo interna y externamente? Porque el tema del contrabando y el tema del fraude fiscal y el perjuicio para el país se da interna y externamente. Nosotros hemos juntado y articulado una mesa de trabajo donde está SRI, donde está ARSH, donde está Policía Nacional, donde estamos Hidrocarburos, el Servicio de Aduanas, para efectuar diferentes operativos que se materializan a través del control interno y externo. En el caso, como usted decía, de las fronteras, hemos tenido importantes golpes que ha dado la unidad de delitos. Claro, el país querrá conocer los resultados tangibles y concretos de esto. Sí, en efecto, nosotros, por ejemplo, lo que llevamos el año, tenemos 6.715 operativos, de ahí hemos desarrollado 16.845 controles. ¿Qué tipo de controles? Ahí es importante, por ejemplo, desde el perjuicio y evitar el tema de que se venda a un valor que no es el adecuado el gas, que es el precio oficial 1.60, se han ejecutado, por ejemplo, 3.305 operativos, verificando a los centros de distribución que se esté despidiendo el precio de gas, pero también se ejecutan operativos, por ejemplo, para la venta, verificar que la venta del gas subsidiado, que es el gas de la bombona, conocida como tipo comercial, se esté vendiendo donde debe ser, y no, por ejemplo, en centro o en restaurantes, lugares donde deben consumir el gas industrial. Ahí, por ejemplo, ha sido importante los operativos que se han desplegado y tenemos un aproximado de 2.349 operativos, pero ya con evidencia, es decir, haciendo el cambio de cilindros de los industriales por los comerciales que estamos utilizando. Y hay un dato significativo que nos daba SRI y ARSH, es el tema del incremento en la recaudación que ha habido el año anterior con relación al consumo del gas industrial. Entonces ahí nos da la pauta, cerca del 15%, ahí nos da la pauta que los controles, así como también el tema de la conciencia ciudadana, que también comience a motivar un uso responsable de los combustibles. En el tema del contrabando, nosotros hasta la fecha, en lo que va del año, con datos de la unidad de hidrocarburos, tenemos retenidos ya y retirados 8.855 galones de combustible, 32 detenidos por contrabando, así como también 24 vehículos detenidos. Creo que fue importante la difusión que también en Conciencia Ciudadana se hizo del operativo en Tulcán, donde básicamente en la modalidad que lo conocen de hormigueo, es decir, ciertos vehículos pueden en determinados casos cambian su estructura para que tengan mayor capacidad de albergar o de almacenar combustible, luego se cargan en estaciones y luego pasan repetidamente al otro lado y venden a un valor obviamente mayor, porque ya en Colombia bien sabemos que está superior el valor del combustible. Igual se lo hizo en noviembre en Loja. ¿Estos controles se hacen por los pasos regulares o también por los pasos ilegales, que hay muchos en la frontera norte? En efecto, mire, tenemos una frontera, solamente por dar el dato, con Colombia, cerca de 585 kilómetros, ¿sí? Con Perú es más allá de 1.450 kilómetros, y una costa también que tenemos como 670 kilómetros del margen costero. El tener un control
permanente como tal en toda la franja de frontera es complicado, pero para eso existe lo que le decía, la estructura institucional, y es de trabajo que, por ejemplo, Fuerzas Armadas en pasos ilegales en determinados lugares con sus patrullas, con el tema cumpliendo su misionalidad, que es control de armas, también hace controles y se activa y colabora con las acciones de lucha contra el contrabando. Esa es en la parte preventiva. La Policía Nacional tiene una unidad de control de fronteras que trabaja en frontera norte y frontera sur, y justamente uniformados realizan controles como tal. Y en la parte, como habíamos dicho, en la parte investigativa tenemos la unidad de delitos energéticos que con evidencia hemos demostrado los resultados que se ha tenido. Ahora, eso en el control del contrabando, en el control migratorio, que también ha sido complejo el ingreso de extranjeros por nuestra frontera, ¿cómo se realizan los operativos de seguridad? Bueno, existe dentro del Ministerio de la Subsecretaría de Migración como tal. Es importante sociabilizar que estamos en un proceso que ya por decreto presidencial es el registro de ciudadanos en particular, y es importante aclarar, ciudadanos venezolanos, esto por el flujo migratorio que ha existido, en datos hasta la fecha de quienes ha ingresado y permanece en el país con registro, porque también ahí vemos que también hay personas que ingresan, justamente como usted decía, posiblemente por pasos ilegales. De ese registro hay más de 350.000 ciudadanos al momento, pero lo fundamental es que en estos procesos de registro, que contiene dos pasos, en primera instancia, que es voluntario, primero es un ingreso por línea de la información, luego el segundo paso es la validación con toma fotográfica, con un registro de huellas. Tenemos ya 200.000 personas que hicieron este ingreso por línea. Diríamos ya que más del 50% de las personas que constan registros de inmigración que han ingresado al país. Y tenemos ya 100.000 personas que se han acercado físicamente a hacer ya esa validación de datos y el registro biométrico, así como también la toma fotográfica. Entonces, estas ya es unas acciones que es bueno socializarles, y los controles son permanentes, es decir, de acuerdo a cómo da la ley. Usted sabe que la ley de movilidad no faculta en este momento la capacidad de que se pueda privar de la libertad a una persona que esté en migración por X situación de incumplimiento de las obligaciones que tiene un ciudadano extranjero, y el proceso de deportación lastimosamente sí resulta extenso. Es justamente lo que hoy se propone para tener un proceso mucho más ágil. Se hacen los controles, se ve cómo está la permanencia, porque ahí tenemos tres componentes que sería importante sociabilizar. Tenemos la capacidad que tiene el Estado para inadmitir una persona. Es decir, en estos procesos, básicamente para emitir, desgraciadamente, si nosotros tomamos el tema de los ciudadanos venezolanos, no existe, la ministra ha sido muy clara, también lo sociabilizado, no existe las relaciones de coordinación de cruce de información necesarias y suficientes con el gobierno de Venezuela. Claro, que para saber antecedentes, por ejemplo, no hay. Que permita, por ejemplo, saber y anticiparse. Es decir, usted no necesariamente, ¿por qué tienes que cuando esté acá decirle tú tienes que salir cuando ya cometió un delito, cuando ya había un comportamiento? Si algo es lo que ha avanzado, la información, los datos, el business intelligence, todo eso es en poder anticipar. Y hay en otros países con el historial, digamos, de los comportamientos, incluso el momento de juzgar, el juez, el fiscal, toma muy en cuenta decir, este ciudadano es un peligro por toda la situación, entonces a él no le vamos a dar medidas cautelares, por decirlo. Entonces, si tenemos esa información, el país en pleno cumplimiento con lo que establece bien lo establece muy bien la Ley de Movilidad Humana, que es el tema de la soberanía, me parece que está en el artículo 57, cuando habla el país como tal, se puede reservar, primero, la capacidad de negar o otorgar una visa. Primero, niego o otorgo. Y luego, cuando está en el país, puedo, en ese sentido de soberanía, obviamente hacer un proceso para que se pueda deportar. Esos son los procesos que ahora están, el tema de deportación está retardándose. Nosotros le requeríamos información a nuestro subsecretario de Migración y nos decía que, por ejemplo, hay 14 casos que se han hecho para hacer una deportación. Ninguno ha sido deportado. ¿Por qué? Porque como tenemos este proceso, garantiza, y está bien, pero tiene que hacerse algunos ajustes. Cuando es comunicado o notificado el ciudadano, que por ejemplo se ha pasado el tiempo legal que tenía que estar en el país, por el convenio nacional de 180 días que los ciudadanos de la región pueden estar en el país, cuando ha sido comunicado, no fue a la audiencia. Como no va a la audiencia, no hay manera de ubicarlo. Entonces, mire cómo va de la mano. Esta es una debilidad como Estado para defender la soberanía de la gente que con algún antecedente está ya en el país. Ya eso es lo que apuntan justamente las propuestas de la reforma en la Ley de Movilidad Humana. Entonces, y también con esta acción, por ejemplo, del registro, detrás del registro, es ver las caras, de ver rostros, quién está, sus propias necesidades en garantía de derechos y libertades, pero para eso es lo que se está trabajando. Ahora, todo esto depende por la reforma que usted ha señalado de la Asamblea Nacional.
y en el orden político, lo cual dificulta en un año electoral lograr estos ajustes legales que permitan facilitar la actuación del Estado. Mire, yo creo que es importante esa corresponsabilidad que debemos tener cada los integrantes de la sociedad y más aún las instituciones que somos por ley llamadas a dar soluciones a problemas de política pública. Creo que está evidenciado que hay una problemática. Esa problemática en justo equilibrio tiene que hacerse los ajustes que sean necesarios, porque no es adecuado. Voy a dar otro dato que, por ejemplo, y se está socializando y es importante, también esa corresponsabilidad y tenemos que buscar generar, aprovecho esta oportunidad, Miguel, una cultura de legalidad, una cultura ciudadana de legalidad. Si usted ve los datos, ventajosamente hoy tenemos en el país un servicio de atención de emergencias a nivel nacional y que nos permite tener datos que, por ejemplo, antes no se tenía o se tenía de determinada manera. ¿Cuáles son los datos? Normalmente el delito usted y la inseguridad lo ataca desde la noticia criminal, es decir, la gente la denuncia, así como también existen encuestas de victimización y todo ello, tanto en violencia como en seguridad. Pero ahí, no solamente, ¿quién denuncia, por ejemplo, el hecho de que hay un escándalo o hay personas que están libando en un espacio público? Ese dato nosotros lo tenemos desde el ECU 911 y hemos podido evidenciar que era, por ejemplo, de un dato que se tiene de cerca de 12 millones de llamadas al año, el 47% son de llamadas falsas y también son de estas llamadas que llaman no solamente falsas en el sentido que van, aparte de las falsas que alertan una llamada, una emergencia que no existe, pero también aquellas que desvían la actuación policial. Y todo eso es con recursos de policía. Entonces, ¿a dónde vamos? Que al final son recursos del Estado ecuatoriano, que debieran optimizarse con el uso. ¿No hay manera de sancionar a quienes reinciden al menos con estas llamadas falsas? Existe la norma, va por contravención, pero no ha sido suficiente. Y es por eso que se está trabajando para poder endurecer, y a veces corresponde endurecer porque va por un tema de retirar la línea telefónica, hay una alerta que primero 30 días, 60 días, hasta luego lo retiran. Pero también ya cuando se moviliza recursos en determinados momentos podría haber una pena, quizás una sanción de una contravención con una prisión privativa de libertad, pero fundamentalmente hay que trabajar también sobre esos comportamientos. Es lo que decía. Al principio, estos operativos que lo generamos, por ejemplo, con intendencias, nosotros hemos desarrollado un taller esta semana que pasó para fortalecer la capacidad que tienen nuestras intendencias, nuestras comisarías a nivel nacional. ¿Y cuáles son los resultados a propósito de lo que señala los operativos en control de precios, control de bares, en restaurantes? Porque ha habido muchas quejas en la urbe, por ejemplo, la instalación por el volumen que dan los negocios, los discotecas. Sí, mire, ahí son las clausuras, son las inspecciones inmediatas. Creo que nuestro intendente, en el caso particular de aquí de Pichincha, y hay una política de ir a los lugares. Claro, es importante. Es que a veces se clausura y a los 8 días vuelven a abrir y todo vuelve a lo mismo. Bueno, lo que pasa es que complicado dependiendo de las causalidades que puedan nuevamente reabrirse. Obviamente siempre se actúa en derecho, pero lo fundamental es que ahora inclusive que existe mucho el tema de los medios, de las redes, de todo ello, los ciudadanos tienen diferente manera de llegar con sus inconformidades, con sus quejas, y creo que estamos actuando efectivamente. Allí hemos actuado, hay operativos que se están desarrollando aquí en Quito, usted vio los operativos de la semana anterior, donde justamente buscan atacar, cuando queremos atacar o contrarrestar o prevenir delitos, hay 3 elementos que siempre se ha estudiado en la doctrina, que es la intervención situacional o ambiental, la intervención social y la intervención o el tema comunitario. Y creo que lo que se está haciendo acá y se está haciendo en el país al articular diferentes instituciones, desde la Policía Nacional, intendencias, agentes metropolitanos de control, los actores locales, es fundamental porque, por ejemplo, se está retirando del espacio público aquellas personas que determinadamente hacen ilegalidades desde venta de contrabando, usted ve los cigarrillos, que crean un ambiente no adecuado para la seguridad de la ciudadanía. Toda la ilegalidad. El subsecretario de Orden Público, Guillermo Rodríguez, del Ministerio de Gobierno, aquí en el noticiero El Comercio TV. Muchas gracias por su presencia en las radios. Continuamos este diálogo a través de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Un feliz lunes, feliz inicio de semana. Gracias a Miguel, lo propio inicio de semana. Desde el foro principal seguimos. La vía Guayaquil-Salinas cuentan con el 100% de conectividad telefónica. El servicio fue inaugurado por el presidente Lenín Moreno durante un evento realizado en el kilómetro 26. Esto es en la vía a la costa. Las autoridades informaron además que se espera en los próximos meses ampliar la conectividad de datos. Veamos.
Las pruebas las hizo el presidente de la República, Lenín Moreno, en un recorrido en un bus de transporte urbano con ministros y ciudadanos que se comunicaron con sus familiares con sus teléfonos celulares y también hicieron videollamadas mientras el automotor circulaba por la vía Guayaquil-Salinas. Angie, te presento aquí al presidente. Hola Angie, ¿cómo estás? Qué gusto. Y eso fue lo que inauguró el gobierno nacional en esa carretera. El total de la conectividad 2G, que sirve para realizar llamadas, que aspiran llegar al 100% de 3G para tener otros beneficios en ese plan de conectividad. Necesito que haya conectividad en todo el país, principalmente en los sectores más necesitados, que son aquellos que no pueden pagar sumas abultadas para poder conectarse, para que los niños, los jóvenes del campo puedan estudiar, para que el agricultor, el ganadero puedan conectarse inmediatamente y estudiar, ¿por qué no? Detalles técnicos del alcance de esa iniciativa y trabajo de varios ministerios junto a las operadoras telefónicas del país los dio el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, y también el titular de la cartera de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Para tener carreteras seguras, la cantidad de carreteras, más de 10.000 kilómetros de infraestructura vial, tienen que estar conectadas para tener procesos de seguridad, de salud. Solamente el 35% tiene cobertura de datos, solamente tiene cobertura de internet. Telefonía, solamente el 75%. El objetivo de este proyecto es que lleguemos al 100% de conectividad en telefonía. Este proyecto de conexión vial fue presentado en las inmediaciones del Santuario de la Divina Misericordia en el kilómetro 26 de la vía Guayaquil-Salinas. Podremos llegar más rápido con una ambulancia, con un patrullero, con un vehículo de tránsito, pero sobre todo podemos cumplir con nuestro trabajo, que es articular una emergencia de mejor manera, pero sobre todo salvar vidas. Y se anunció que lo replicarán en otras zonas del país, informó Charlie Pisa. Y el ministro de Energía, José Augusto Briones, manifestó que el gobierno nacional busca un socio estratégico para que invierta en la reparación integral de la refinería La Libertad. El monto que se necesita es de $400 millones. En su paso por el Cantón La Libertad, el ministro de Energía, José Augusto Briones, señaló que el gobierno lanzará una licitación el primer semestre del año para que un socio estratégico invierta en la reparación integral de la refinería La Libertad. Esta planta, que fue construida en 1958 y que en la actualidad produce un 40% de su capacidad total. Dentro del primer semestre de este año vamos a contratar el apoyo de un socio estratégico que se encargue de la operación y del mantenimiento de la refinería. No significa cerrar, no significa que se van a ir las personas a la calle. La inversión que se necesita para esta refinería es de $400 millones. La reparación integral es de alrededor de $400 millones. Recursos que hoy no los tenemos y ustedes saben, señores. Añadió que la planta no se paralizará y tampoco se va a cerrar. No se trata de una privatización, la ley lo prohíbe. Estamos en proceso de contratar un socio estratégico, se mantienen los puestos de trabajo, pero hay que precautelar que esta refinería, que procesa 45.000 barriles al día, trabaje a su máxima eficiencia y no contamine. Por su parte, el alcalde del Cantón Santa Elena manifestó que se ha hecho llegar una propuesta al gobierno para que una nueva refinería se construya en la península. El inversionista que venga va a necesitar el apoyo y las facilidades que brinda un gobierno local. Nosotros queremos convertirnos en ese socio estratégico del aliado que vaya a solicitar el Estado ecuatoriano, porque podemos dar facilidades y de alguna manera en el futuro poder también ser partícipes de las utilidades que hoy el señor ministro ha manifestado que se pueden lograr al momento de ser más eficiente la producción de la refinación. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Vamos a retornar en mayo de este año. La empresa encargada de valoración técnico y financiera del CNT determinará el proceso de concesión y los procesos para la entrega de la telefónica estatal. Esto y más al retornar acá en el Comercio TV. Son las 7:51 de la mañana, la temperatura en los 9 grados centígrados. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que en mayo de este año la empresa encargada de la valoración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, entregará un informe técnico y financiero que determinará el proceso de concesión de la telefónica estatal.
El proceso de concesión o monetización, como lo denomina el gobierno de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, marcha dentro de los plazos previstos, según la gerenta de la empresa estatal, Marta Moncayo. En mayo esperan un informe técnico y financiero para tomar decisiones definitivas. A ver, el 17 de enero nosotros ya firmamos con Ernst & Young, que fue la empresa ganadora para trabajar con nosotros en lo que es la elaboración de la valoración final. Este es un documento en donde nos dice cuánto vale la empresa para salir al proceso, cuáles son nuestras ventajas, y también el tema legal de cómo debería ser. Mencionó que la idea es analizar si las sugerencias de la empresa encargada de la valoración de la telefónica estatal son lo que le conviene al país, y en un segundo momento se podrá optar por dos caminos: aceptar lo que indique la empresa o esperar un poco más para el proceso. El cronograma se extiende hasta mayo, en mayo nos deben entregar el documento, y lo más importante es estar conscientes que los activos de la empresa se quedan con los ecuatorianos, y lo que salimos es por una administración temporal privada. El analista Henry Llanes cuestiona el proceso de concesión. Mencionó que no está claro si tendrá un beneficio para el país. Esa empresa que la van a contratar o la han contratado, ¿cuánto le va a costar al país? Segundo, ¿qué solvencia técnica tiene esa empresa? ¿Qué solvencia económica tiene esa empresa? Se prevé que la empresa privada, además de administrar CNT, realice nuevas inversiones. El cómo se distribuirá el retorno generado entre la concesionaria y el Estado ecuatoriano es otro de los cuestionamientos de Llanes. Nos van a concesionar la administración del CNT, no es que yo tengo que pagarles, yo tengo que cobrarles por la gestión de CNT. Entonces aquí las cosas no están bien manejadas. Desde el 2017, más de 1.000 funcionarios han salido de la institución. Moncayo explicó que para este año los recortes continuarán independientemente de si la empresa pública pasa a administración privada o no. Creció en exceso durante un largo periodo de tiempo. Entonces su nómina es sumamente pesada para la infraestructura, y en la optimización de procesos se reduce el personal. Informó Priscila Cadena. En menos de 20 días, la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse, amigos, sobre el pedido de consulta popular que el prefecto de la SUAL, Yacu Pérez, solicitó el pasado 7 de enero. 2 preguntas buscan que se declare libre de actividades extractivas a esta provincia. Desde varios sectores pro minería esperan que la solicitud sea denegada. Le contamos. La primera pregunta de la consulta popular solicitada por Pérez tiene que ver con la restricción de actividades mineras en la provincia de la Azuay. Esto en fuentes hídricas, zonas de carga y recarga hídrica, así como en bosques protectores. La segunda interrogante plantea cancelar las concesiones mineras previas a la consulta. La Cámara de Minería del Ecuador tiene su punto de vista sobre esta problemática. Creemos que las preguntas adolecen de fallas que la Corte previamente ha mencionado, como por ejemplo preguntar términos indefinidos que hacen que el votante tenga un error. Y particularmente en el caso de la segunda pregunta, es una pregunta regresiva de derechos adquiridos. Según Icaza, quien es vocero de la Cámara de Minería del Ecuador, las actividades de empresas mineras hoy en día son responsables con el medio ambiente y además traen desarrollo a localidades aledañas a los proyectos. Yo creo que finalmente tanto el sector minero como el sector ambientalista tiene algunos puntos en común: desarrollo de las comunidades, protección del medio ambiente, cuidado, actuación responsable, generar trabajo formal, digno, que es otro de los grandes problemas del campesinado ecuatoriano. Pero lejos de los argumentos, hay que recordar que al pedido de consulta se sumaron también otros alcaldes de cantones de la Azuay. Estamos aquí presentes, más de 15 alcaldes de la provincia de la Azuay hoy se suman a este pedido de consulta popular en la Azuay. En este nuevo intento por levantar una consulta popular, los solicitantes advirtieron que si existe una negativa, insistirán en una nueva consulta, pero esta vez a nivel nacional. Informó Javier Rosero.